Buen día, bienvenidos a Postdata, es viernes 28 de agosto, le tenemos las noticias. La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó en términos generales la reforma al Código Electoral de Michoacán, que estableció restricciones a las candidaturas independientes. Solo eliminó partes que establecían conceptos subjetivos como percepción o semejanza. Ministros determinaron realizar mayor análisis del alcance que tendrá la prohibición a que candidatos y partidos políticos utilicen marcas protegidas por la Ley de Protección a la Propiedad Industrial. El Congreso de Michoacán compartió la resolución de la Corte al señalar que confirmó que las candidaturas independientes deberán desarrollar campañas autónomas sin compartir imagen o plataformas, pero aclaró que ahora deberá adecuar la norma al fallo emitido. Finalmente, el secretario del Medio Ambiente, Alejandro Méndez López, reconoció que fue él mismo quien reservó la manifestación de impacto ambiental del Metrobús que se construye en Morelia, aunque segundos antes, la titular de Desarrollo Urbano y Movilidad, María Elena Huerta Moctezuma, afirmó que esa información no estaba reservada. Pese a la orden de una juez federal, el gobierno de Michoacán comenzó el trasplante de 28 de 110 árboles ubicados en la ruta por la que transitará el Metrobús de Morelia en la zona de la salida a Quiroga. Con motivo del Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada, el domingo 30 de agosto, familiares de personas desaparecidas, colectivos y ciudadanos marcharán desde Jacona hasta Zamora para visibilizar el grave problema que representa este fenómeno. La dirigente estatal del partido Somos en Michoacán, Carmen Pille Calderón, denunció que la resolución de los órganos jurisdiccionales electorales los obliga a modificar su nombre, logotipo y colores, lo que afectará el trabajo de posicionamiento que ya habían hecho en prácticamente todo el estado. Comenzamos. America will again. Alerta. Urgente, que renuncie el presidente. Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros. Un gusto saludarle en esta mañana de viernes 28 de agosto. Somos Postdata, hacemos periodismo responsable y estamos con usted a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM. Listos ya también en Facebook, donde usted nos puede encontrar como postdata.news, en Radio Tele, en el canal número 8 de su telecable, también ya listos. En este caso, les recuerdo, en punto de las 8 de la mañana, aquí tenemos una retransmisión y agradecidos también con Indapaz Radio, que nos permite llegar también ahí a la plaza de Indaparapeo y la cobertura que tienen en el Valle Morelia Queréndaro. Bienvenidos todos, un gusto saludarles en esta mañana agradable, fresca, apenas fresca, 14 grados en este momento. Nos dice el Meteorológico Nacional que va a ser otra vez un día nublado, habrá algún momento de sol, pero preponderantemente nublado, y hay posibilidad de lluvia por la tarde para que usted pues esté ahí al pendiente. Así nos pinta este viernes 28 de agosto, ya llegamos pues al último fin de semana de el octavo mes del año. Y bueno, pues el lunes lo estaremos despidiendo para darle la bienvenida al mes patrio el próximo martes. Rápido, rápido se va el tiempo. Vámonos con las noticias. Miren, la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó en términos generales la reforma al Código Electoral de Michoacán que estableció restricciones a las candidaturas independientes. Solo eliminó partes que establecían conceptos que se consideraron subjetivos, ambiguos, como los conceptos percepción
o semejanza, por citar un par de ejemplos, y eran conceptos que si se daba la interpretación en medio de toda esa ambigüedad de percibir o considerar que había una semejanza, pues implicaba sanciones. Esto lo quita la Corte, señala que es inconstitucional, pero el resto de las prohibiciones, por ejemplo, a hacer campañas en equipo, en usar un mismo nombre, una marca, pues no va a ser posible. Cada candidato independiente tendrá que hacerlo por su cuenta, pero le quitan este tipo de conceptos ambiguos que había dejado la reforma en Michoacán. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó en términos generales la reforma al Código Electoral de Michoacán que regula la actuación de las candidaturas independientes. Sin embargo, eliminó algunas porciones que permitían imponer sanciones a partir de conceptos subjetivos como la percepción o la semejanza. Al resolver la acción de inconstitucionalidad 69-2026, la Corte respaldó las disposiciones que obligan a las candidaturas independientes a realizar sus campañas de manera individual, autónoma e independiente, y les impedían coordinar propaganda, estrategias o estructuras para actuar en los hechos como partidos políticos, coaliciones o candidaturas comunes. Sin embargo, la Corte eliminó las expresiones generar la percepción y semejantes porque permitían sancionar a las candidaturas independientes con base en apreciaciones subjetivas sin precisar qué conductas concretas constituían una infracción electoral. El proyecto fue presentado por el ministro Aristides Rodrigo Guerrero García, quien explicó que el asunto derivó de la reforma realizada por el Congreso de Michoacán al Código Electoral Estatal mediante el decreto 476 publicado el 27 de mayo del 2026. Dentro del proyecto se propone invalidar diversas disposiciones que prevén diversas consecuencias sancionadoras a partir de conceptos subjetivos e indeterminados, como lo pudieran ser las palabras percepción y la palabra semejanza. La razón es que dichos conceptos dependen de apreciaciones que resultan subjetivas, lo que impide saber con claridad cuándo se actualiza una infracción y lo que pudiera vulnerar el principio de taxatividad. Es decir, se está validando la norma que se está presentando o que se incorporó a partir de la libertad configurativa por el propio Congreso del Estado de Michoacán, pero se invalidan algunas palabras que pudieran vulnerar el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad. De esta manera, las autoridades electorales conservarán la facultad de sancionar posibles actos de coordinación entre candidaturas independientes, siempre que esas conductas se acrediten mediante elementos objetivos verificables, y no únicamente a partir de la percepción de una campaña que pueda generarse entre la ciudadanía. Durante la discusión, la ministra Loreta Ortiz Alf coincidió en la validez general de la regulación, pero también respaldó la eliminación de las expresiones consideradas ambiguas debido a que podían propiciar valoraciones subjetivas por parte de las autoridades electorales. La ministra sostuvo que la regulación destinada a evitar que las candidaturas independientes actúen de manera velada como partidos políticos resulta razonable, debido a que los partidos, las coaliciones y las candidaturas comunes deben cumplir requisitos específicos ante las autoridades electorales. En ese sentido, concuerdo con la inconstitucionalidad de la norma, considerando que esas normas describen conductas tan amplias que no se puede prever una aplicación objetiva y estandarizada para similares conductas, sino que podrá ser valorada de forma subjetiva por parte de las autoridades y dependiendo de los casos concretos que se le presente. La Suprema Corte también reconoció la validez de la derogación de la fracción 11 del artículo 171 del Código Electoral relacionada con la obligación de retirar propaganda de Internet antes de la jornada electoral. La eliminación de las porciones normativas declaradas inválidas surtirán efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos al Congreso del Estado. La sentencia deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación, el Periódico Oficial del Estado de Michoacán y el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. Bueno, pues ahí tiene usted prácticamente todo lo demás. Se quedan las prohibiciones que ya usted conoce, que aquí le hemos informado, y le quitan, bueno, pues algunas partes ambiguas como estas dos que también lo habíamos comentado de origen cuando vemos la reforma. Conste que los diputados traen cualquier cantidad de asesores, y pues establecer una ley. Mire, de por sí hay leyes que ya son de una ambigüedad bárbara, pero esta se había pasado de la raya con estos conceptos, ¿no?
porque luego se establecen situaciones que requieren una interpretación. Y así hay varias leyes, pero esta, bueno, pues ya lo dejaba incluso a conceptos tan ambiguos como qué percibe cada quien, qué percibe cada juzgador, o cuál consideraban que era una semejanza, qué elementos debería de tener, cuántos para hacer una semejanza. Bueno, pues son situaciones extraordinariamente complejas, como lo señalan en la Corte, y mire usted que la Corte no está así como para presumir, pero bueno, le dan para atrás a este tipo de conceptos y dejan pues prácticamente el resto de los impedimentos que le pusieron al movimiento del sombrero para que no puedan hacer campañas en torno a esa marca, no puedan hacer campaña en equipo, en conjunto, y pues si son independientes, que es lo que les deja la reforma y lo que avala la Corte, pues lo tendrán que hacer así, independientes, nada que se pueda asemejar a que están haciendo equipo, a que podrían ser un partido político. Un tema pues siempre debatible, porque al final del día también los partidos políticos tienen sus prerrogativas. Alguien que se pretende manejar sin ese tipo de recursos, bueno, pues podría considerarse también en una interpretación independiente o no, pero pues la Corte determina que no, y entonces no van a poder hacerlo. Así se queda, y los que se unan al movimiento de Grecia Quiroz, que seguramente competirá, pues van a tratar seguramente de encontrar otra manera de hacer equipo. Ya veremos y le iremos informando. Vale destacar que durante la discusión los ministros concentraron su interés en la prohibición que establece la norma para que candidatos y partidos políticos utilicen marcas protegidas por la Ley de Protección a la Propiedad Industrial, luego de que Yasmín Esquivel Moza propuso una modificación para que dicha figura pueda ser utilizada, pero únicamente con la autorización de quien tiene la marca. El tema provocó una larga discusión hasta que el ministro que propuso la sentencia aceptó que se analizara el tema en el engrose para determinar qué alcance tendría esta disposición. El artículo 171 bis impugnado, el cual establece la prohibición de utilizar en las campañas marcas registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y debe tenerse en cuenta que si alguna marca se registró precisamente para realizar actividades de carácter político, el impedimento para utilizarlas solo debe sancionarse cuando su uso se lleva a cabo sin la autorización de la persona titular, pues sería ilógico que si dicho instituto autorizó la legalidad del registro de una marca para fines políticos, las leyes electorales impidan el ejercicio de ese derecho plasmado en el registro precisamente con objetivos propagandísticos. Y yo lo que decía es que esta norma no puede dar una interpretación en el sentido de que quien hizo el registro de marca no lo pueda usar pues para los fines para los que lo registró, ¿no? Si yo registré la marca o el nombre de un partido, pues lo registré para efectos políticos electorales, entonces ahora sería un absurdo sancionarlo porque lo use para esos fines. Para mí esa es la precisión que corresponde. No se trata de andar vendiendo o compartiendo una marca política, porque en realidad esa marca identifica toda una política, toda una ideología que de compartirse con otra persona implica una identidad con ese partido. Y entonces, perdonen, pero ya no estamos hablando de candidatos independientes, estamos hablando de una asociación de hecho que no está permitida por la ley. Y lo que yo ofrezco es incorporar algunos de los párrafos que nos proponga el ministro presidente y la ministra Yasmín Esquivel Moza, que se conozca el engrose e independientemente de ello se pueda reservar un voto concurrente para desarrollar precisamente la interpretación de dicha disposición. Bueno, pues ahí este tema que generó pues también esta misma discusión. Veremos finalmente pues cómo lo modifica, cómo queda acá en el Congreso de Michoacán,
cómo lo delimitan, cómo se entiende, porque parecería, por los argumentos que se analizaron ayer, pues que en todo caso la marca como tal, y pensando en que es Grecia la que la registró y la tiene, pues ella sería la única que en todo caso podría utilizar ese concepto y nadie más. El diputado Baltasar Gaona, quien es el presidente en este momento del Congreso de Michoacán, consideró positiva la resolución de la Suprema Corte de Justicia en torno a la reforma electoral de Michoacán, al señalar que el máximo tribunal mantuvo vigentes aspectos sustanciales de las modificaciones que se aprobaron. El presidente de la mesa directiva destacó que la Corte reconoció la validez de disposiciones encaminadas a preservar la naturaleza individual de las candidaturas independientes, entre ellas la obligación de desarrollar campañas autónomas y las restricciones para compartir propaganda, imagen, plataforma, estrategias de promoción o actos proselitistas entre las distintas candidaturas independientes. Baltasar Gaona sostuvo que las correcciones realizadas por la Suprema Corte respecto de conceptos que podrían generar interpretaciones subjetivas deberán asumirse con responsabilidad. Una reforma de esta dimensión puede ser revisada y perfeccionada. La Corte corrigió conceptos, no el rumbo de la reforma. Lo importante es que Michoacán contará con reglas más claras, certeza jurídica y condiciones de equidad para quienes participen en el próximo proceso electoral. Finalmente señaló que la resolución permite dejar atrás las versiones que pretendían presentar la reforma como un ordenamiento contrario a la Constitución y sostuvo que el Congreso deberá realizar las adecuaciones correspondientes con pleno respeto a este fallo. Y bueno, pues ya reaccionó también Grecia Quirós ante esta situación y en sus redes sociales publicó lo siguiente. Déjeme, le doy lectura. Dice Grecia Quirós: reforma para candidaturas independientes, así le pone el título, y luego señala en 3 párrafos lo siguiente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad relacionada con la reforma electoral de Michoacán y, contrario a lo que pueda pensarse, el resultado representa un avance importante para las candidaturas independientes, aunque permanecen disposiciones que seguimos considerando excesivas y restrictivas. La Corte dejó fuera criterios que permitían sancionar con base en percepciones, semejanzas o apreciaciones subjetivas, lo que brindará mayor certeza a quienes deciden participar por la vía independiente. Recibimos esta resolución con respeto a la Suprema Corte y con la claridad de que todavía hay temas que deberán seguirse defendiendo por las vías correspondientes. Para nosotros, lo importante es que se ha reconocido que las reglas no pueden aplicarse de manera discrecional y que la participación independiente merece condiciones claras, objetivas y justas. Aún existen mecanismos jurídicos que habremos de seguir puntualmente para continuar defendiendo nuestros derechos y los de todas las candidaturas independientes del Estado y de nuestro país. Nuestra identidad, nuestra historia y lo que representa este movimiento siguen firmes. El sombrero no es solamente un símbolo, representa una causa y a muchas personas que han decidido caminar juntas. Vamos a seguir defendiendo esa identidad con responsabilidad, con respeto a la ley y con la misma convicción de siempre. Y culmina: el sombrero va porque va. Esto es lo que respondió Grecia Quirós, esto es lo que reacciona a la Suprema Corte. Queda contenta con el avance, considera que hay temas todavía pendientes que hay que llevar a una batalla, como ya lo había anticipado, incluso había dicho ya que a órganos internacionales. Veremos qué decide Grecia Quirós ante esta determinación de la Corte, que mantiene las restricciones para que los candidatos independientes puedan hacer campaña, digamos, en equipo, bajo un mismo movimiento, bajo un mismo nombre, bajo un mismo logotipo, pero el avance que considera Grecia Quirós es que se le quitan estas ambigüedades que ya hemos platicado. Ahí lo que sucedió en la Corte, un tema pues bastante esperado y que había generado polémica desde el principio,
que se esperaba una resolución en días pasados, que finalmente se pospuso y que ayer encontró el tratamiento ahí en la Corte con estos resultados. Dejamos este tema y nos vamos a otros que siguen siendo también polémicos e importantes, el tema del Morebús y la opacidad con la que está operando el gobierno de Michoacán, que reconoció, le recuerdo a usted, el pasado fin de semana el secretario del Medio Ambiente, Alejandro Méndez López, quien pues señaló que la información para esta obra, sobre todo lo que tiene que ver con el impacto ambiental, pues habían decidido dejarlo bajo reserva, en la opacidad, que nadie conociera los detalles de ese impacto ambiental. Y dijo Alejandro Méndez, aquí se lo presentamos el lunes, que no se acordaba quién lo había reservado. De ese tamaño la declaración, recuerde usted, de Alejandro Méndez López. Bueno, pues vamos a presentarle a usted esta parte de la entrevista que se dio ayer, donde primero la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, María Elena Huerta Moctezuma, dijo que la manifestación de impacto ambiental del Metrobús no estaba reservada. Imagínese el desorden que trae el gobierno de Michoacán. Imagínese de qué tamaño es, que ni los funcionarios saben lo que pasa. María Elena Huerta, secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, dijo que la información no estaba reservada. Pero como se estaba haciendo acompañar de Alejandro Méndez López, Alejandro ahí la corrige y le dice, no, sí está reservada. Y luego remata, yo la reservé, había dicho que no se acordaba. Y la excusa de Alejandro Méndez es que firma miles de documentos, dijo. Oye, pero estamos hablando de una obra importantísima, de una obra que implica una inversión, dice el gobierno, de 2.900 millones de pesos. Y dice Alejandro Méndez que le dio el trato de cualquier otro documento que se tiene que firmar, y que firmó la reserva y se le olvidó, ni cuenta se dio que había reservado la información de impacto ambiental. Escuche usted esta entrevista que logró nuestro compañero Fernando Salgado, y que deja ver pues la ignorancia, el desorden, la incapacidad, la opacidad con la que se maneja el gobierno de Michoacán, y luego pretenden responsabilizar a todo mundo, menos a ello, de lo que han generado con esta manifestación ciudadana respaldada por grupos ambientalistas. Escuche usted. Preguntarle solamente por qué se reservó el dictamen de impacto ambiental de la obra del Morebús. Pues no es tal cual que estuviera reservado. Yo creo que incluso lo podemos, sí, los podemos dar. Tenemos los documentos completos bajo la normativa ambiental federal, estatal, la ruta. Sí, ¿no? Le pregunto porque el secretario Alejandro el fin de semana dio una declaración donde usted mencionaba que estaba reservada este dictamen. La reservamos, estaba en proceso de licitación. Yo la reservé, nosotros hicimos el dictamen de reserva y ya está, pero tenemos la instrucción del gobernador de darla a conocer. Inclusive, déjame comentarle, la manifestación de impacto ambiental por parte de la Federación se exentó. Por parte de nosotros en un primer momento se exentó, sin embargo se decidió que sí había que hacerla, pues precisamente para transparentar todo el tema. Sin embargo, sí se reservó. Lo único que hay en la manifestación de impacto ambiental es la remoción de 613 plantas, en su mayoría como esta, ¿no? Son las plantas que ustedes pueden observarlo si van de aquí hacia Villas del Pedregal y se van fijando en el Camellón. Ese es el tipo de vegetación, esas son las 613 plantas y, perdóname, las plantas que están en Tres Puentes, que esos son los únicos árboles grandes que hay, en un principio eran 49 los que había que remover, y se redujo ahora con la modificación que hizo la Secretaría de Desarrollo Urbano, se redujo a 27, entonces, que son los que ahorita estamos viendo, para que haya necesidad de remover. Ya se trajo a 2 especialistas, una empresa de aquí de Michoacán, una empresa de Guanajuato, que son las que
dieron su opinión el domingo pasado y son las que dicen que sí se pueden remover estos árboles. Ahorita solamente estamos esperando pues a que se calmen las aguas, a que tanto actor político deje de aprovechar esto y que podamos hacer el trabajo técnico, ¿verdad? ¿Por qué reservarlo, secretario? Porque está en proceso de licitación. Por eso solamente. Por eso. ¿Y por qué el domingo había mencionado que no sabía quién lo había no recordaba, yo firmo como 1000 documentos al mes de reserva. Fuimos a verlos, cada reserva hay un comité que se hace la reserva, rescatamos el archivo y ya vimos cuál fue la posibilidad. Los ciudadanos, ¿cómo podemos acceder a esa información? En transparencia es muy difícil. Tenemos la instrucción del gobernador de subirlo a la página de la Secretaría. El día de hoy estaremos subiendo. Hubo un amparo que se presentó, 2 amparos. Sí, creo que 2 amparos. Tenemos que contestar el amparo, ahí va todo el expediente y el día de hoy, pero tenemos la instrucción del gobernador. Mira, el gobernador, antes de los amparos y todo, el gobernador desde hace varios días nos dio la instrucción de que no se toque ni un árbol más y de que viéramos, por eso vine yo el domingo pasado, yo no venía a dialogar con los vecinos, yo vine porque mandó el gobernador a que viéramos la posibilidad técnica de mover los únicos árboles grandes, estos 27, para tratar de rescatarlos. Se van a rescatarnos. Las 2 empresas coincidieron que estos son fresnos en su mayoría y que es una especie que es susceptible de enraíz. Hoy se sube entonces la información. Hoy la subimos. ¿En qué página, secretario? La de la Secretaría. Secretaría de Medio Ambiente. Ahí va a subir. Ahí la vamos a subir. El día de hoy tenemos la instrucción del gobernador a transparentarlo. No hay ninguna cuestión. Podemos ir nosotros, de hecho, con algunos de los grupos ciudadanos que han protestado, como decía la secretaria, pues hay muchos grupos, ¿no? Ya hemos dialogado con distintos actores de todo tipo, los vecinos principalmente, pero hay varias organizaciones de ciudadanos, de académicos, todo el mundo está opinando. Entonces, lo que les hemos propuesto a muchos de ellos es que formen parte de un observatorio ciudadano, de un comité que nos acompañe para ver esto, ¿no? Exacto. Para ver qué árbol se extrae. Bueno, pues ahí la parte de la entrevista me parece que era importante que usted conociera pues el desempeño de estos funcionarios, la opacidad de este gobierno y las contradicciones de los que cobran como secretarios. Cobran bien. Rondan hoy su salario por ahí de los 100,000 pesos y no tienen la información y no se acuerdan y encontramos justificaciones como esta de Alejandro Méndez. ¿Sabes que firmo miles de documentos del tamaño de un impacto ambiental que se reserva? De esa importancia, miles, no lo creo, Me parecen patadas de ahogado solamente, justificaciones simplonas y contradicciones terribles. Dice él que en aras de la transparencia se reservó. Vaya contradicción. No, sorprendente las declaraciones de Alejandro Méndez, la verdad es que increíble. En mucho tiempo se le consideró un tipo que le sabía el tema ambiental, que podía hacer un buen trabajo. Luego se cuestionó mucho esa situación por un fraccionamiento que denunciaron ciudadanos también que se estaba construyendo acá en la zona sur de Morelia, rumbo a Pico Azul, donde se estaba construyendo pues un fraccionamiento y resultó que el fraccionamiento ahí era de Alejandro Méndez, era uno de los socios, uno de los dueños, y bueno, pues hubo quien presumió que se estaban cortando árboles, que se habían encontrado ya troncos tirados. Él se defendió, decía que no se estaban cortando, que iba a ser un fraccionamiento respetando la naturaleza, en fin, pero bueno, salió ahí embarrado en esa situación que fue muy polémica, previo a que él fuera nombrado por Alfredo Ramírez Bedoya secretario del Medio Ambiente. Pero hoy escucharlo, Alejandro Méndez, que se le reconocía con una trayectoria, digamos, destacada en este ámbito, que le sabe, que le conoce, pero escuchar defender una reserva como lo hizo ahora, híjole, qué patético. Y de la secretaria ya ni hablar. Bueno, de la secretaria evidentemente ignora todo, no tiene la más remota idea, y habrá que destacar que pues va llegando también, va llegando ahí la que podría tener esa información más a la mano, pues es Gladys Butanda, con los aciertos y los contras, los aciertos porque ella está comandando inicialmente esa obra, o la estuvo comandando de origen, ya no, porque ya no está ahí,
y con los costos que también le alcancen, porque pues seguramente conoció de la reserva de la información. No había motivo para reservar. Este tipo de obras, como lo hemos platicado con usted, tendrían que ser totalmente transparentes. Y para terminar el tema, es momento que ese impacto ambiental no está en la página, como lo dijo Alejandro Méndez López. Vamos a ver si algún día cumplen. Qué lamentable escuchar a Alejandro Méndez, qué decepcionante, como lo acaba usted de escuchar, gracias a las preguntas precisas que hizo Fernando Salgado. En otros asuntos, pese a la orden de una juez federal, el gobierno de Michoacán comenzó en este mismo tema, pese a la orden de una juez federal, el gobierno de Michoacán comenzó el trasplante de 28 de 110 árboles ubicados en la ruta por la que transitará el Metrobús de Morelia en esta salida a Quiroga. El gobierno de Michoacán inició este jueves con el trasplante de 28 árboles de 110 ubicados a lo largo de los camellones de la avenida Madero Poniente hacia Villas del Pedregal, en las áreas verdes del distribuidor vial de la salida Quiroga, que forma parte de la ruta por la que transitará el Metrobús de Morelia. María Elena Huerta Moctezuma, secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad de Michoacán, detalló que este acto público se organiza para que la ciudadanía vea cómo se realiza el trasplante en espacios donde los árboles podrán crecer más. A lo largo del trazo del Morebús, estos arbolitos los recuperamos del tramo que va hacia Villas del Pedregal. Entonces, tenemos a resguardo más de 110 ya. Ya iniciamos una replantación en Villas del Pedregal y hoy vamos a colocar en toda esta área 28 de estos arbolitos. Lo que ustedes están viendo pues es este proceso que nos va a comentar aquí Alex. Muy importante que le están colocando enraizador y vitaminas a este arbolito para que rápidamente pueda pues acomodarse en su nuevo sitio de vida. Huerta Moctezuma señaló que el compromiso del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya es no talar ni un árbol más, sino mantener los ejemplares que se encuentran en el trayecto del Morebús. Yo solo insistirles en esta parte, que el compromiso del señor gobernador que hemos anunciado en distintas ocasiones es no habrá ninguna tala más, y lo que debamos reubicar será con este proceso que ustedes están viendo el día de hoy aquí. Entonces ese es el compromiso, para que nos ayuden a difundir, por favor. No se va a hacer ninguna tala más, ese es el compromiso. Entre los ejemplares reubicados en este jueves se cuentan 6 jacarandas, una palma, un ficus, un pino y 19 paraísos. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Fernando Salgado. Familiares de personas desaparecidas, colectivos y ciudadanos participarán el próximo 30 de agosto, el domingo, en una marcha de Jacona a Zamora con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. El doctor Luis Cefó Luján, profesor investigador del Centro de Estudios Rurales en el Colegio de Michoacán, informó que la movilización se desarrollará aproximadamente de las 4 de la tarde a las 18 horas. Al concluir el recorrido se celebrará una misa en la Catedral de Zamora, la cual será oficiada por el obispo y estará dedicada a todas las personas desaparecidas. Bien, el día 30 de agosto es un día que Naciones Unidas designó como el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Entonces, aquí en Zamora y Jacona va a haber algunas actividades, como una marcha de Jacona a Zamora, más o menos entre 4 y 6 de la tarde. Y luego al final, una misa en la catedral de aquí de Zamora, la va a oficiar el obispo, ¿verdad? Y está dedicada la misa a los desaparecidos. Eso va a ocurrir el día 30. Esta marcha, no sé, están invitando a personas de algunos municipios colindantes, maestro, doctor. Generalmente participan personas de Jacona y de Zamora, aunque vienen también unos compañeros
de Zacapu, que son asiduos participantes, así como también el Tangancícuaro, Tangamandapio, pero básicamente es una actividad de aquí de la zona. Y tras recibir la denuncia de familiares de la menor de edad que fue detenida por la policía Morelia durante el operativo para impedir la instalación de ambulantes el sábado anterior, el encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado, Israel Vega Rodríguez, informó que se abrió una línea de investigación por presunta trata de personas en su variante de explotación laboral infantil, ya que el adolescente es hablante de lengua náhuatl en una variable que se tiene en Puebla. Explicó que se solicitó un traductor o intérprete para realizar las diligencias pertinentes, en especial en lo que se refiere a la menor que fue presentada este martes ante la institución. Tenemos que agotar esa situación. En todo caso, si se trata de un caso de trata de personas en donde se ajusta a la explotación infantil, en este caso la explotación laboral infantil, ya que también se detecta que la menor de edad, al momento que la presentan el día de ayer, ella habla lo que es náhuatl, pero no el náhuatl de la región de aquí de la costa, de Sierra Costa, sino que es una variante de lo que es el estado de Puebla. Entonces esta Fiscalía General del Estado está llevando a cabo los trámites correspondientes para solicitar al intérprete o traductor correspondiente. Entonces es una de las líneas de investigación que también se van a agotar. Bueno, pues un tema que ha generado ya bastantes aristas, un tema polémico por lo que se registró ahí con la policía Morelia. Y bueno, pues ya también escaló a esta situación de posible explotación laboral infantil por esta condición de la joven de 15 años que pues es hablante de náhuatl, pero del náhuatl con las variables, las características de una comunidad en Puebla, y por ello son investigadas. Recordar usted que también en Michoacán regiones que hablan esta misma lengua, pero por las variables que encontraron, pues es originaria de Puebla. Además, otro tema polémico al que se refirió el encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado, Israel Vega Rodríguez, fue el hecho violento que se registró la noche del viernes 21 en la colonia Periodistas de aquí de Morelia, con saldo de 2 personas fallecidas. Y bueno, explicó que no fue una agresión de elementos de la Guardia Nacional contra civiles armados, sino que se trató de un enfrentamiento. A pregunta expresa, descartó que el ataque haya sido exclusivo de los elementos de seguridad federal, pero aclaró que siguen los trabajos de investigación para esclarecer lo ocurrido. Lo que sí podemos adelantar es que se trató de una intervención por parte de un vehículo oficial de Guardia Nacional en donde se suscita un enfrentamiento. Efectivamente se confirma que existe una confronta entre lo que es personas civiles y Guardia Nacional, ya que de primer momento se mencionaba que únicamente Guardia Nacional era quien había llevado a cabo el ataque durante su intervención. No, sí se confirma que se trata de un enfrentamiento entre personas civiles y elementos de Guardia Nacional. Al momento se continuaron agotando lo que son las líneas de investigación. Para no aperturar más la parte de la información, es lo que podemos adelantar. El encargado de la Fiscalía también informó que se investiga como un ajuste de cuentas el asesinato del trabajador de las plataformas digitales asesinado en Morelia de nombre Rogelio Estrada Rincón, quien fue ultimado la madrugada del domingo 16 de agosto en la colonia Vicente Lombardo Toledano. El joven fue agredido con disparos de arma de fuego durante un presunto asalto para despojarlo de su vehículo, pero las indagatorias han arrojado que el crimen tuvo otro móvil. En cuanto al tema del chofer de Uber, ya se tienen líneas de investigación. De hecho, se dio un gran avance por lo que es una colaboración a través de uno de sus compañeros. Se tuvo un gran avance en cuanto a que se pudo entrevistar a una persona que probablemente participó en los hechos y se pudo dar con uno de los probables responsables materiales del hecho delictivo, por lo cual ya se encuentra detenido y se está viendo la posibilidad ya de la
detención de otro segundo participante. Eso es algo que tenemos que agradecerle a ustedes. Un compañero de los medios nos hizo llegar esta información a través de un canal seguro. Por eso es que pudimos avanzar de manera pronta para llevar a cabo la detención de este personaje. Hasta el momento se tiene la referencia de que era un ajuste de cuentas. Bueno, pues así las cosas con este otro tema que se presumía pues tenía otros motivos, y bueno, ya la fiscalía señala que se trató, hasta donde llevan las investigaciones, de un ajuste de cuentas. En otros temas, la Universidad Vasco de Quiroga informó que ofrece un esquema de asesorías en las que docentes y estudiantes acompañan a emprendedores y empresas en los procesos para exportar sus productos a diferentes partes del mundo. Comercio Internacional UBAC. De acuerdo con la Organización Mundial del Comercio, México se encuentra entre los 10 principales exportadores de mercancías del mundo, una posición que refleja la relevancia de los productos nacionales en el comercio internacional. Con el propósito de que más productores aprovechen estas oportunidades, la UBAC, a través de la licenciatura en Comercio, impulsa un esquema de asesoría en el que estudiantes acompañan a emprendedores y empresas en sus procesos de internacionalización. Exportar tiene beneficios donde damos a conocer nuestra cultura y el gran trabajo que hay detrás de la elaboración del mezcal artesanal en México. Estamos interesados en Mezcal Respiro, en ofrecer nuestro mezcal en otras partes del mundo como Estados Unidos, Colombia, Sudamérica. El productor Hugo Martínez señaló que para alcanzar la internacionalización es fundamental dejar sellar por especialistas y acercarse a instituciones que brindan acompañamiento. Acercarse a organismos, instituciones como la UBAC, Círculo Exportadores con Lucy Ponce, que también nos ayuda. El gobierno del estado también nos está ayudando en SEDECO. Son instituciones, dependencias que van aportando, te van ayudando, y es importante acercarse a ellos porque de otra manera sería como más tardado y más difícil. Le agradezco como todos los días el que usted nos haga llegar también sus opiniones, comentarios, sugerencias, todo es bienvenido. Gerardo Méndez nos dice buenos días, esperando que tengan bonito fin de semana todo el equipo. ¿O la fiscalía tiene personal inepto o por qué ahora sale la exsecretaria de Carlos Manzo con tantas declaraciones después de 10 meses? ¿Por qué el hermano ahora sí hasta pide que la Fiscalía General de México atraiga el caso? Y sobre los famosos teléfonos, ya Torres Piña dijo que no afectaban y la Fiscalía puede recuperar toda la información sin los teléfonos. Gracias, Gerardo, gracias por tu opinión. Javier Esquivel, buenos días. Los romanos hacían las obras pensando en las mayorías. Bueno, ahora se hacen pensando en el diezmo, la mayoría de ellas, mi estimado Javier. Esa es la sospecha y la conclusión a la que llegamos en este país por N cantidad de historias que se han conocido. Lilia Rosales, buenos días, magnífico viernes y excelente fin de semana para todos. Igual para ti, Lilia, muchas gracias. Melchor Ornelas, deseando que tengan buen fin de semana, Carlos y amigos. Los ciudadanos observamos que utilizan como ariete político a la Fiscalía General del Estado de Michoacán y al cuñado y empleado del gobierno de Michoacán para golpear a Grecia Quirós. Es tiempo de marranadas políticas, dice aquí Melchor Ornelas. Disculpa, Carlos, por entrar otra vez. Nos dice aquí, ándale, se me perdió aquí la publicación, déjeme ir. Nos dice, disculpa, Carlos, por entrar otra vez. ¿Recuerdas lo del zapatero a tus zapatos? Esta dama, ¿qué sabrá del medio ambiente, de ingeniería de tránsito, cuando lo que estudió no fue eso? La secretaria es licenciada en Comercio Internacional por la Universidad Vasco de Quiroga. Bueno, lo dejó evidente, mi estimado Melchor, no sabía ni de lo que decía la pobre. Bueno, pero ahí la pusieron. Y acuérdate tú que estos gobiernos de Morena, pues lo que compran en un funcionario es la fidelidad, la obediencia, más que otra cosa, ¿eh? Lo explicó varias veces el que les dicta las maneras, el mantra, pues se llama Andrés Manuel López Obrador, ese corruptazo que pues hoy está señalado en cualquier cantidad de investigaciones periodísticas sobre la corrupción que se generó en su gobierno, la peor de todas, el huachicol fiscal, pero no es la única, es la peor, porque es la que mayor impacto
ha generado en lo financiero, pero pues qué decir del Tren Maya, qué decir del aeropuerto, qué decir del transoceánico. Todos han sido en este momento un fracaso y nos siguen costando millones y millones cada día. En fin. Agustín Cárdenas, buenos días, Carlos, que tengan un excelente fin de semana. Para replantar un árbol son meses para prepararlo y replantar casi un año cuidando el corte y la extracción de las raíces. Alejandro Méndez le ha ido bien siendo un tipo arrastrado y sumiso. Lo hicieron notario, ya estadio en varios puestos. ¿Cómo nos quieren ver la cara por encima de las leyes? Siguen depredando los árboles. Pues sí, Alejandro Méndez, un competidor destacado, habrá que recordarlo también para gobernador de Michoacán, que defrauda en aquellos días porque estaba dando una buena batalla, joven él, y declina a favor de Leonel Godoy. Ya luego de que declina y gana Leonel Godoy, pues sí, le llega la notaría que todavía conserva, a la que se refiere aquí Agustín Cárdenas. Bueno, parte de la historia de Alejandro Méndez. Lilia González nos comenta: sus ejemplares reubicados servirán para nada, nos dice aquí. También tenemos acá a Fernando Rodríguez, que nos deja también su opinión. Dice: Carlos, buenos días. Esa señora María Elena Huerta de Desarrollo Urbano no debe estar en ese puesto que ostenta, no tiene el perfil. Ella es licenciada en Comercio Internacional. Es lo mismo que Joana Moreno Manso en el mismo puesto en el ayuntamiento. Ella es abogada. Esos puestos deben ser ocupados por ingenieros y biólogos en conjunto. Me parece que Joana sí es sí tiene la carrera de correspondiente, pero lo checamos, Fernando. Muchas gracias también por tu opinión. Déjeme informarle que acabamos de entrar otra vez a la página de la Secretaría del Medio Ambiente buscando esta manifestación de impacto ambiental que según la iba a poner pues en transparencia ya Alejandro Méndez López, y pues resulta que no. Señala que todavía está reservada. Entonces, déjeme ver si la logramos, déjeme volverlo a intentar. A ver, vamos a empezar de nuevo, entrando a la página de la Secretaría del Medio Ambiente y déjeme ver, aquí está: manifestación de impacto ambiental para la construcción y operación etapa 1, transporte de la zona metropolitana de Morelia. No, ahora sí ya lo tienen aquí, ya lo dejaron ver. Bueno, para quienes estén interesados, pues ahora sí ya cumplió su palabra Alejandro Méndez, se tardó, pero según veo, ahora sí se puede ya tener el acceso a este documento. Ya observo aquí que en este documento implica 242 páginas y y me parece, digo, a reserva de checarlo a detalle, pareciera que ya está abierto. Nos va a tocar revisarlo a detalle para ver si está completo, si efectivamente está toda la información que se requiere, y ya el lunes con calmita le podemos ir diciendo. Vale la pena que si a usted le interesa el tema, pues también se meta y nos ayude a revisarlo. Parece ser que ya está el documento libre para que usted lo pueda revisar. Con esto hacemos una breve pausa. Qué bueno, déjeme decirle, qué bueno que tarde, pero finalmente van a abrir el documento. Uno se queda con la duda siempre si no modificarían algo, si no hicieron ahí alguna trampa, porque esto debió estar transparentado de origen, porque como dijo Alejandro Méndez también, pues la autorización inicial era para que las empresas tumbaran todo lo que se les antojara, todo lo que les estorbara, y luego tuvieron que recular ante la presión social. Entonces habrá que ver qué hicieron, qué corrigieron, pero parece ser, habrá que checarlo a plenitud, pero parece ser que ahora sí ya lo pusieron a disposición de todos. Veremos y ya le platicamos el lunes a detalle. Hay que revisarlo, son 242 páginas las que señala el documento. Déjeme con esto hacer una breve pausa y regresamos. Kit, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos,
proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 4433 18 40 56 o bien en el correo electrónico armando@beskit.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Hostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Tortas Acueducto el 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana. O bien, una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433-382499, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. Regreso, muchas gracias por continuar con nosotros y vámonos con lo que sucede también en el tema de la inseguridad en Michoacán, la cobertura siempre completa de los amigos de Red 113, liderados por Marcos Morales. Mi estimado Marcos, qué gusto saludarte, ¿qué nos tienes? Buen día. Muy buenos días, un gusto poder saludarte. Vamos a comenzar en esta ocasión en Tacámbaro, y es que luego que se reportara un enfrentamiento entre delincuentes en la tenencia de Pedernales, trascendió que el saldo fue de 3 personas asesinadas. Una de ellas yacía dentro de un domicilio. Cabe recordar que durante la mañana el tiroteo fue alertado por habitantes, por las corporaciones de los tres órdenes de gobierno. Desplegaron un operativo interinstitucional para recuperar el control y garantizar la seguridad de los pobladores. En medio del caos, los delincuentes quemaron una camioneta con remolque. Ya con el avance de las diligencias se confirmó el deceso de 3 masculinos, uno de los cuales fue identificado como Roberto S. El resto de los fallecidos permanece en calidad de desconocido. Cabe señalar que durante el despliegue, las autoridades aseguraron al menos 5 vehículos presuntamente relacionados con estos hechos. Por otro lado, en Tarímbaro, 2 hombres perdieron la vida tras ser atacados a balazos en la colonia centro de la población de Cuto del Porvenir. Hasta el momento se desconoce el móvil de la agresión, así como la identidad de los fallecidos. El hecho se registró anoche sobre la calle Aldama, cerca de la vialidad Allende. Vecinos escucharon las detonaciones, las reportaron. Después acudieron patrulleros y paramédicos, quienes al revisar a las víctimas confirmaron sus decesos. Los oficiales acordonaron la zona y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado. Finalmente, pero en la Tierra Caliente, Michoacán, en Buenavista, Tomatlán, 2 civiles armados fueron abatidos durante un enfrentamiento a balazos contra elementos del ejército mexicano, en una brecha cercana a Felipe Carrillo Puerto La Ruana. Personal militar realizaba recorridos de reconocimiento en una zona rural, cuando observaron una camioneta Toyota Tacoma que circulaba en sentido contrario y cuyos ocupantes empezaron a disparar contra los castrenses. Los militares repelieron el ataque y tras el intercambio de disparos, 2 de los civiles que viajaban en la batea de la camioneta fueron abatidos. Una vez asegurada la zona, se dio aviso a la Fiscalía General del Estado para las diligencias correspondientes. Los fallecidos tenían entre 25 y 30 años de edad. Hasta el momento no han sido identificados. Junto a sus cuerpos fueron localizadas 2 armas largas, un fusil calibre .552
y otro calibre .223. Asimismo, los agentes aseguraron la camioneta en la que se desplazaban los delincuentes. Mi estimado Carlos, es la información. Gracias, Marcos. Excelente fin de semana. Quedamos al pendiente. Un excelente fin de semana para todos. Y de esta manera llegamos a la parte final de este espacio informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tenga usted un excelente viernes, un mejor fin de semana. Y por acá nos encontramos el lunes. Hasta entonces.